Bueno, chicos, parece que no tienen luz, así que vamos a hacer el video de la clase de hoy día para los del salón uno y salón 2, si no me equivoco, de geometría. Les voy a compartir la pantalla de la pizarrita. Ahí está, ¿no? Ahí está, listo. Ahora, chicos, el tema del curso es geometría, como les decía, y vamos a hacer segmentos de recta. Ahora, ¿qué cosa vamos a utilizar para este tema? Teníamos ya conceptos de recta, todo, ¿no? La semana pasada que habíamos hecho. A eso nosotros también tenemos que ayudarnos con algunas ecuaciones, ya ecuaciones lineales, generalmente cuadráticas no tanto, entonces tenemos que recordar lo que son ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación lineal, profe? Es una ecuación que tiene grado uno, ¿no? De exponente uno, es decir, como un 12x, 3y, ¿no? Lineales de grado uno. Si fuese x cuadrado ya no sería lineal, pues se llamaría ecuación cuadrática. Ya eso se lleva en álgebra, pues, ¿no? Entonces, pero necesitamos esas herramientas, ¿por qué? Porque generalmente en este tema nos van a pedir hallar distintos tramos de recta, ¿no? Ya eso le vamos a poner una incógnita que es un x, un y, la incógnita que nosotros queramos, ¿no? Ya, entonces, profe, vamos a ver qué es lo que tenemos que saber para hacer este tema, ¿no? Para hacer este tema. Como les decía, aquí vamos a ver rectas. Y las rectas están en unidades de medida. Y esas unidades de medida pueden ser centímetros, metros, kilómetros, pulgadas, pies. Entonces, distintas medidas. Generalmente vamos a hablar en centímetros, ¿ya, chicos? Pulgadas, pies son generalmente, esas son medidas que lo utilizan en Estados Unidos, pongámosle, ¿no? En Estados Unidos la mayoría utiliza lo que son pulgadas o pies, ¿ya? En el Perú se utiliza más lo que es centímetro, metro y kilómetro, ¿no? Las carreteras, por ejemplo, medimos que son casos grandes en kilómetros, ¿no? En metros, por ejemplo, la casa, ¿no? Tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho, ¿no? O digo, en mi casa, por ejemplo, dice de 90 metros cuadrados, es decir, será pues 45 por 2, algo así, ¿no? Entonces, esas son las unidades de medida que vamos a ver. Entonces, ¿qué es una recta? Ya habíamos visto que la recta, título, segmentos, ¿no? Segmentos entonces son partecitas de una recta. Al título, segmentos. Segmentos. Ya les envié el pequeño concepto también a su WhatsApp. Entonces, sigamos, chicos. Entonces, decíamos que esos segmentos van a ser en el Perú medidos en centímetros o metros, ¿no? Y entonces, si se tiene esta recta, chicos, cada pedacito se va a llamar segmento. Ya pongámosle aquí. Hasta aquí sería un segmento. Hasta aquí sería otro segmento. Hasta aquí sería otro segmento. Hasta aquí, así. Cada tramo, cada pedazo se llama segmento. Pongámosle que esto vamos a poner con letrita mayúscula. Este es el punto A, el punto B, en letras mayúsculas por si acaso. C, D, E y F, ¿ya? Entonces ahí tenemos cuántos segmentos. A ver, profe, tenemos este segmento, 2 segmentos, 3, 4, 5 segmentos, ¿no? 5 pedacitos. Listo. ¿Cómo denotamos? Pongámosle este de acá, el segmento A tiene 8 centímetros, pongámosle. Sí. Y este de aquí, pongámosle que tenga 6. Un poquito más grande me parece, ¿no? Entonces vamos a ponerle por ahí que tenga 10. 10 centímetros. Este de aquí 9. Estoy poniendo al azar como ejemplo nada más por si acaso. Pongamos que tenga 6. Y por acá que tenga 5. Ya, entonces, ¿cómo se denota? ¿Cómo nos va a ver los problemitas? Nos lo va a decir de esta forma. AB con su rayita arriba, que significa segmento AB. ¿Ya? Y vas a poner de esta forma, o te van a poner, ¿no? Igual a 8.
Ya, sí, de esa forma. Ah, ya, profe, entonces yo puedo poner BC también 10, ¿no? Ajá, exacto. Entonces también puede ser, puedes denotar que BC con su rayita ahí arriba significa segmento, ¿no? BC, segmento BC es igual a 10, ¿no? Ahí ya, profe. Entonces, ¿puedo agarrar tramos largos? Claro, puedes agarrar tramos largos. Por ejemplo, AD, AD, el segmento AD, AD. ¿Cuánto sería AD, chicos? Ah, profe, entonces agarro desde A, B, C, D. Todo ese de amarillo sería el segmento AD, ¿cierto? Eso de ahí sería el segmento AD. Entonces, ¿cuánto sería? La suma P de 8 más 10, 18 más 9, 26, ¿no? 20, digo 27, 27, ajá. Entonces esa suma con colorcito blanco, con tisita blanca, sería 27 centímetros. Entonces esa es la forma, ya chicos. A ver, otro ejemplito, profe, otro ejemplito. El segmento, a ver, CE, ¿ya? El segmento CE, el segmento CE. ¿Cuánto sería, profe? A ver, ahí entonces, ¿qué vas a tomar? Desde C, ¿no? Desde aquí. C, D, E. Ahí sería, todo eso sería el segmento CE. ¿Está bien? Entonces sería la suma de los dos segmentitos parciales, pues de 9 centímetros más 6 centímetros. ¿Cuánto sería esa suma? 15, ¿cierto? Entonces CE vale 15 centímetros. Sencillo, ¿no, chicos? Sencillo, profe. Entonces aquí vamos a capturar y llevarlo al grupo porque ahorita no tienen no tienen, ahí está, si no me equivoco también, a ver, y ya está. Entonces ahí chicos, entonces esa es la forma de nosotros identificar cada segmento, ¿ya? Cada segmento. Eh, También dice que vamos a utilizar ecuaciones, como les decía, ¿no? De primer grado. Entonces vamos a repasar algunas ecuaciones de primer grado. Ya, por ejemplo, le decía que todas las ecuaciones de primer grado tienen de esta forma, ¿no? Forma lineal. Por ejemplo, dices 3 veces x más 17 es igual, a ver a cuánto. Vamos a ir el problema que está acá ya, mejor, más rápido. 2x menos más 10 es igual a 18. 2x acá era 10, era igual a 18. Pregunta, dice cuánto vale x. Ya, pues ahí. ¿Qué tenías que hacer? Recordar un poquito de álgebra, ¿no? Jerarquizar, jerarquizar. ¿Cuál es la jerarquía en este caso de los signos? Primero que se hace, las sumas. Acá voy a poner un costadito. Ya, profe, primero acá se hace las jerarquías, que son las sumas y restas. Jerarquía, hacemos las sumas y restas. Es decir, si esto de aquí está sumando, al otro lado va a pasar a restar. A restar, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar que el 2x va a ser igual a 18 menos 10. ¿Está bien? Menos 10. Menos 10. Y ya, pues ahí mi resultado, que en este caso es 8, va a ser igual a 2x. Y ahí hacemos recién las multiplicaciones y las divisiones. En este caso,
El 2 se está multiplicando, yo como quiero el valor X, tiene que estar solito, pues, ¿no? Entonces va a pasar a dividir. Ese 2 va a pasar a dividir. Entonces, ¿cuánto es 8 entre 2? 8 entre 2, profe, es 4. Es 4, ¿no? Entonces, ese sería el valor de X. Bien, chicos, ese sería el valor de X. 4. Ya, profe, sencillo, ¿no? Sencillo, exacto. Solamente estamos repasando cómo se hace una fracción lineal. Ya, porque vamos a utilizar fracciones lineales. Tenemos que saber. Entonces, este es un ejemplo nada más. Ya, chicos, entonces, este es un ejemplo de de una ecuación lineal. De una ecuación lineal. Y estamos enviando el pequeño ejemplo. Ahí están en el grupo, están hablando también. Ya, chicos, entonces aquí nos salió el resultado, que era 4, ¿no? A ver el siguiente, a ver, para avanzar, dice. 3x más 5 igual a 25. ¿Cuánto es x? 3x más x más 5 es igual a 25. Y el segundo dice 3x 3x más x, dice, ¿no? Ya bonito, pues 3x más x más 5 es igual a 25. ¿Cuánto vale x? Ya acá voy a poner con rojito igualdad, suma, suma. Ya, pues jerarquizar otra vez, ¿no? Jerarquizar otra vez. ¿Qué decimos? Que si está sumando, porque primero vamos a hacer las sumas y restas, pasaría al otro lado, ¿no? Si está sumando, pasaría a restar. Sería 25 menos 5, 25 menos 5, eso es 20, pues, ¿no? Ya está ahí, va el 20. Y ya aquí me quedaría la suma de los valores x, 3x más x, 4x. Entonces, ese x ese x va a ser igual a ¿cuánto? El 4, profe, está dividiendo, está multiplicando, pasaría a dividir, ¿no? Arriba me quedó 20 y sería dividido por 4 porque en este caso el 4 estaba multiplicando. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? Ese valor de 20 entre 4, 5, pues, ¿no? 5. Entonces ahí la respuesta es 5, profe, 5. Listo. Ya está, profe. Entonces, ya hemos repasado lo que vamos a necesitar. Ya vayamos a las rectas ya. Conceptos básicos es lo que les decía. Un segmento. Ya, un segmento. Verde, verde, verde. Dice definición de un segmento de recta que eran dos puntos de la recta, ¿no? Ese es el segmento. Ya es la parte de una línea recta que tiene por extremo dos puntos. Su medida está representado por la distancia entre los extremos del segmento y se expresa por unidades de longitud, centímetros, metros, pulgadas, pies, eso, ¿no? Y habíamos visto ya ese concepto en la anterior pizarra. Observación. Cuando no se puede conocer la medida de un segmento de recta, se usan variables. Eso es lo que vamos a utilizar. Pongamos, si no conozco, le voy a poner X. ¿Cuánto será?
Ya, por eso es que necesitamos de las ecuaciones para poder hallar esa variable, ¿ya? También se usan unidades arbitrarias de longitud, es decir, si no son centímetros pulgadas, entonces empleamos alfa o algo, ¿no? Le ponemos alguna unidad de medida. Ya, entonces, en este caso, ¿qué son puntos colineales? Son puntos consecutivos que pertenecen a la misma recta, ¿no? Ya habíamos visto ya que una recta, esta recta, si lo dividíamos en partecitas, esas partecitas se llamaban rectas, digo segmentos, ¿no? Y esos segmentos estaban divididos ¿por qué? Por puntos colineales. En este caso lo voy a poner esos puntos colineales como con una letrita mayúscula en este caso. Pongámosle M, N, O. ¿Ya? Entonces, cada pedacito es un segmento, ¿no? Profe, esto de aquí, MN es un segmento. Claro. NO es otro segmento, profe. Claro. Y también puedo decir que el segmento grandote también, ¿no? MO es también un segmento. ¿Listo? Entonces, esos son puntos colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que están en la misma recta, ¿no? Pertenecen a la misma recta. ¿Ya? Pueden haber infinitos puntos colineales, ¿ah? A, B, C, D, E, F, G, así todas las abecedarios, si es posible. Ya, entonces esta les envié, si estarán copiando, chicos. Segmentos consecutivos no colineales es porque son puntos que no están en la misma recta. Fíjate aquí, fíjate aquí, eh, la recta sería esta, ¿no? Y la otra sería esta de aquí. Entonces, C y A, pongámosle, ¿están en la misma recta? No, ¿verdad? C y A o A y C no están en la misma recta, están en distintas rectas. A eso se le llama puntos no colineales. ¿Ya? Son puntos no colineales. Los colineales están en una sola recta, pertenecen a la misma recta. Ya aquí está el concepto. Entonces, ¿qué son segmentos colineales? Son o puntos colineales, son puntos que están en la misma recta. Si no están en la misma recta, ¿cómo se llaman? Se llaman segmentos no colineales. Ya, chicos, entonces aquí ya tenemos ya esto. Ya, acá vamos a tener sumas y restas, ya que les hacía el ejemplito anterior. Fíjate, fíjate, fíjate. Para avanzar, enviarle el link y ustedes ya también pueden. Ya, ahí. Ya, entonces, en este caso, en los ejemplos, vemos que hay dos segmentos, ¿no? El segmento EF y el segmento FH, ¿cierto? FH. Ahora, si yo quiero el EH que lo voy a dibujar de naranja, el EH es todo, ¿cierto? El EH es todo. Entonces, ¿cómo hallaría ese EH? El EH sería la suma de las partes, pues, ¿no? Es decir, la de naranja sería a lo de verde más lo de azul. ¿Se entiende? Lo de naranja, que es todo EH, es lo de verde más lo de azul. Ah, profe, es decir, que la suma de partes me da el todo, ¿no? Me da el todo. Entonces ahí, lógico, pues, ¿no? Lógico. Entonces diríamos aquí que EH, ¿qué va a ser? A la suma de las partes, pues, ¿no? A la suma de las partes. ¿Cuáles son las partes? EF más FH.
¿Está bien? Más FH. Listo, y ahí nada más reemplazas, pues. Este EH va a ser igual a las partes. ¿Cuánto vale FH? Digo, FE o FEF. 8, ¿no? 8 más FH, que es 14, me daría esa sumita 22, ¿no? En este caso centímetros. 22 en este caso centímetros. ¿Ya, chicos? Ahora al revés, pongámosle que yo no tengo, que yo no tengo FE. Ya vamos a ver, ¿ya? Y si tengo el total. Si tengo el total. Vamos a poner una suposición, un supositorio, un supuesto, digo, un supuesto. Entonces de aquí, EF no lo tengo. EF no lo tengo. Pero sí tengo FH. Ya, estamos suponiendo. Ya, esto sí tengo. FH. También, profe, tengo EH. Sí tengo EH. 22. Pregunta, ¿cuánto valdrá EF? ¿Qué vas a hacer? Sencillo, pero fíjate ahí. Si tú tienes buena visión, tu lógica es innegable, como dice. ¿Qué harías, profe? A lo de verde, que es grandazo, le quito lo de celeste, me quedaría lo de rojo. ¿Está bien? Es decir, a EH le quito FH, me quedaría EF. ¿Cierto? Entonces eso también es pues válido, chicos, eso es válido. Ya es por eso que le decía. Entonces, profe, lo de rojo, que es X, va a ser igual a lo de verde, que es 22, menos lo de azul, que es 14. ¿Cierto? Lo de azul, que es 14. ¿Cuánto sería eso? 8, pues, ¿no? 8. ¿Ves? Entonces, lo mismo es, chicos, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. Ahí está. Cap- capturamos. Ya tenemos supuestamente 10 media, 11 y media. Ya, listo. Listo, listo, listo. A ver. En el siguiente, ¿no? Igualito, ¿no, chicos? En el siguiente ejemplito que se ve. En el siguiente ejemplito que se ve. Lo mismo, ¿no? Acá voy a nada más nombrarlo ya. Si yo quiero calcular el total que es AD, el total que es AD, que voy a dibujar rojo, de color rojo, es todo. Si yo quiero AD, que es de rojo, ¿qué sería AD? La suma de las partes, pues, ¿no? La suma de las partes. Es decir, la suma de AB más la suma de BC más la suma de CED. ¿Está bien? Entonces lo de naranja va a ser igual a lo de amarillo más lo de azul más lo de verde. ¿Está bien? Entonces el total va a ser igual a la suma de partes. A la suma de partes. Chicos, la suma de partes. Sencillo, ¿no? Solamente lógica, lógica nada más. Ya, entonces aquí vayamos al siguiente ejemplo. Ahí está también lo que le decía, en este caso, en este ejemplo, lo que no tienes es PQ.
Y vamos a ver ya. PQ, vamos a borrar. Lo bajamos por aquícito. ¿Y qué diríamos? ¿Qué diríamos? Ahí el problema me dice que desde P a R, ya de P a R, es 36. Es 36. Y de Q a R es 12. Ya, entonces este pedacito es 12. Aquí está punto P, punto Q y el punto R. R. Entonces QR me dice que es 12. ¿Cierto? QR es 12. Ahora, me da el total. El total PR, lo de verde. ¿Cuánto es eso, profe? Según eso es 36. 36 es 36. El total, o sea, PR es 36. Y QR es 12. Pregunta, ¿cuánto será PQ? Lo voy a llamar con amarillo X, ¿ya? Le voy a llamar X. Por eso les decía que tenemos que saber las ecuaciones lineales, pues. ¿Para qué? Para que podamos plantear la ecuación y hallarla. Entonces, Sx, fíjate aquí, Sx, lo de amarillo, que es X, más lo de azul, que es 12, tiene que ser igual al total, que es 36, ¿no? Ah, ya, ¿cómo es eso, profe? Claro, lo de amarillo, que es X, más lo de azul, que es 12. ¿Cuánto me tiene que salir? El total, o lo de verde, ¿no? Que es 36. Entonces ahí el valor de X me saldría 24, ¿no? Por eso te decía que jerarquizábamos eso, ¿no? Que estábamos repasando lo que es una ecuación lineal. El 12 que estamos sumando pasa al otro lado a restar. 36 menos 12, 24. Entonces, esa es la forma de hallar, ¿ya, chicos? Entonces aquí, lo de verde, aquí está 24. ¿Se entiende? Supongo que sí, me parece sencillo, lógico. Ya, chicos, entonces ahí. Entonces acá vamos a ver sumas y restas con variables. ¿Qué pasa si no tiene números como en el caso anterior? Tiene números. ¿Qué pasa si no? Si no tiene. Entonces ahí vas a poner variables nada más, ¿ya? Ahí, a ver, un ejemplo. Entonces, con variables. Con variables. No con variables. ¿Qué diríamos ahí? Ahí, ya, profe, lo que me dice es que si yo tengo una recta, ya, y ahí separo mis segmentos, tres segmentos, ya, entonces este punto sea A, B, 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 C y D. Ya, entonces como yo no tengo, si no me dan de dato, voy a poner variables, ¿ya, chicos? Es decir, profe, aquí me dio de dato. El problema me dice, a ver, que esto de aquí sí tiene. Este de aquí no tiene. Y este de aquí tampoco tiene. Entonces los que no tienen, le vas a poner una variable.
Ya, entonces supongamos que tenga 7. Esto no tiene, como no me dieron, pongámosle en el problema no me dieron, entonces yo los pongo datos, como A, puede ser X también, o puede ser B. Entonces las variables que quieras. Ya, entonces ahí, ¿qué dirías? Si me piden cuánto es AD en este caso, ¿cuánto sería? La suma de cada partecita, pues no sé, lo de verde, que es 7, más lo de amarillo, que es A, más lo de azul, que es B. Entonces esa es la forma, ya. Si no tengo, lo pongo las variables nada más. Ya, pero generalmente te van a pedir más bien esa variable. Pero nosotros, si no nos ponen, nosotros vamos a rellenar con algunas variables que al final después nos va a dar algún dato y vas a ver que va a salir el problema. Ya chicos, entonces eso es. Número máximo de segmentos que se pueden crear en una recta. Ahí esto es una formulita, pero bueno, algunos pueden número máximo de segmentos. Hemos dicho que el segmento era una parte de la recta, ¿no? Entonces, número máximo de segmentos. Número máximo de segmentos. Ya con esto nos quedamos. Les voy a enviar el video ya. Entonces se tiene este segmento. 3 nada más, ¿ya? Hasta aquí. Ahí fíjate. Eh, este es el segmento AB, el segmento BC y el segmento CD. Ya, yo voy a dibujarlos, ¿ya? Profe, el primer segmento es el AB, de amarillo, ¿ya? Este segmento es uno de ellos. El otro segmento es esto de aquí. El otro segmento es esto de aquí. ¿Está bien? Ahí tengo 3 segmentos. Ahora, ¿serán los únicos? No, no. No, profe. Porque si yo junto AD, también es otro segmento. ¿No? Si yo junto AD, es otro segmento. Desde A hasta D es otro segmento. Profe, también otro segmento es desde B hasta D. Es otro segmento. ¿Está bien? Estoy tomando de 2 ahora. Primero tomé de uno, de uno, de uno. Ahora estoy tomando de 2, de 2. Y el siguiente sería esto, ¿no? Todo. Entonces, ¿cuántos segmentos hay ahí, chicos? Cuentas, pues cuentas. Profe, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Hay 6 segmentos como máximo. Ya, entonces hay 6 segmentos como máximo. Ya, entonces esa es la forma de contar. Ya, ya, chicos. Ya está. Ya está, chicos. Entonces esa sería la forma de hallar la cantidad de segmentos máximos. ¿Hacemos un ejemplo más? Ya, un ejemplo más. Y aquí, por ejemplo, hay M, N, O, F, G. Ya. Vamos a dibujar acá abajito ya. Y tiene que salir 10 segmentos, dice. Vamos a ver.
Ya de blanquito. Y ahí. Para bajito lo voy a hacer ya. Para bajito. Entonces aquí está M, N, E, F y Q. Ahí están los segmentos. Vamos a poner con letrita M, N, E de enanos, F y Q. ¿Cierto? Es Q y Q. Entonces ahí contamos. Ve. Primero, por ejemplo, voy a de amarillo todos los pequeñitos que son de uno, de uno, de uno. Ya, entonces ahí, ¿cuántos pequeñitos habían? Este de aquí, profe, es uno. No, es un segmento. Este de aquí es otro segmento. Este de aquí es otro segmento. ¿Cierto? F es otro segmento. Y FQ es, ¿no? FQ también es otro segmento. Ahí están. Hasta ahí van tres segmentos de uno, de uno. Ahora voy a tomar de dos. De dos. Ya de dos. De dos sería este de aquí. MN. Y el otro EQ. Ah, me falta uno. El NF. El NF. Eso tiene otro segmento, ¿cierto? ¿Y qué más? Ya tomé de dos, ahora tomaría de tres. De tres. De tres sería el NF. ¿Está bien? El NF. El NF. El otro de tres, el NQ. El NQ de María ya. El NQ. Es otro. El NQ. Ya, pues hay otro de tres. No, no, ya no hay más de tres. Ahora de cuatro. De 4 sería el grandote, pues, el grandote. ¿Cuál es el grandote? Desde M hasta Q. ¿Está bien? Entonces ahí contamos. Contemos ahí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? 10. Aquí habrían 10 segmentos como máximo. 10 segmentos. Se entendió cómo se hizo, ¿no? Segmentos. Listo, chicos. Ahí también los capturo. Les envío. Ya, chicos, ahí les envío. Voy a subir el video y me dicen qué tal les pareció. Finalizar.